Recuerden siempre suscribirse, denle a la campanita, comenten este video para que lleguemos a muchas más personas. Hoy con una invitada a quien estaba esperando durante mucho tiempo porque amo su energía, amo su talento también porque crecí literal viéndola en pantalla y hoy me hace el honor de estar aquí conmigo y conversar un rato y compartirlo con todos ustedes. Así que bienvenida a mi André Mi Yepe. amor. Ay, qué... Finally, finally. Finally. Creo que me sentí así como después de la ambulancia, pero dije no. No, jamás, jamás. Aquí ¿Sabes que siempre no? ha estado en tu corazón. Of course, Of siempre, course. Ay, me siempre. encanta tu buen inglés. Yes, I do. Yo te conocí viendo Cosita Rica, pero yo sé que antes de Cosita Rica ya tú empezaste como bailarina, ¿no? O sea, en algún momento eras la piernona, la bailarina de la piernona. Háblame un poquito de eso. Sí, yo empecé haciendo teatro, Ok. teatro infantil. Luego de eso, mi mamá trabajaba con Renio Tolina y siempre trabajó como detrás de las cámaras. Entonces, siempre el planteamiento era como que la televisión es un círculo cerrado, mejoras otras cosas, siempre como cuidándome, no porque era malo, sino cuidarme como mi corazón y mi espíritu, de que no fuese a ser decepcionada por este medio que cuando uno está chiquito y te decepcionan es como bien traumático si no lo llevas de la mejor manera, ¿no? Pero empecé haciendo teatro, luego de eso entré en comedia. Primero fui la piernona, perdón, y después entré en comedia y luego me quedé en dramáticos. ¿Cómo se da eso que la piernona? Bueno, porque hicieron un casting, ya yo de alguna manera venía a hacer mucho teatro, como te digo, mi mamá trabajó detrás de las cámaras con Renia Tolina y de alguna otra manera mi madrina fue Marta Piñango, entonces yo de pequeña siempre estuve mucho en los canales de televisión y en el teatro para adultos, ¿no? Okay. Era esa niña que dormía en el sofá mientras los demás estaban actuando o mientras grababan todo el día la Radio Rochela, que se grababa desde las 10 de la mañana, los lunes almorzábamos hasta las 12 de la noche. Yo era esa niña que acostaban en el mueble de los estudios, más o menos así. ¿Y qué tan difícil, André, era, por ejemplo, tú al ser tan joven en ese momento y hacer esos movimientos tan sensuales? Y me imagino que tu mamá también ahí supervisando todo. Yo trabajé con permiso de mi mamá porque en ese momento todavía era menor de edad. Lo que pasa es que siempre era como grandota, ¿no? La gente pensaba que yo tenía más edad, pero realmente era chiquita. Nada, una experiencia enriquecedora, trabajar al lado de una orquesta, con una orquesta, mejor dicho, que 20 y pico de músicos donde se convierten en tu familia porque prácticamente vives con ellos, porque teníamos un solo día a la semana libre y era recorrer, girar por toda Venezuela, incluso fuera de ella. Y bueno, en ese momento Miguel Moli estaba muy pegado, entonces nosotros teníamos mucha actividad y era muy rotativo. Hoy podíamos estar en una ciudad, mañana en otra, trabajábamos, teníamos, en el día de repente teníamos televisión, en la noche teníamos 2 o 3 fiestas, más un bar. Era un trabajo duro, pero que me fortaleció muchísimo, porque primero la experiencia de vivir una vida de músico, literalmente, como dice el dicho, y segundo, bueno, todo el camino, ¿no? Que te lleva como artista a recorrer eso. ¿Cómo una jovencita, una menor de edad en ese momento se maneja con los hombres? Porque ahí vas a fiestas, a bares, a fiestas patronales. Me imagino que te ibas a girar por todo el país. ¿Quién te protegía en ese momento? Papá Dios y la vida y los valores que te dan en tu casa son los que al final te protegen. Yo pienso que no hay otra cosa que te proteja. Yo pienso que las amistades ni nada de este cuento de que fíjate con quién andas y te diré quién eres, yo siento que para mí eso no es realidad. Sí puede haber alguna influencia cuando tu mente de repente no tiene un control o quizás no tienes tu autoestima o no tienes la calidez de tu familia o el apoyo de tu familia, que en este caso para mí era mi mamá, bueno, trabajar con los valores que uno llevaba en el corazón. Y yo de alguna manera siempre me he llevado mejor con los varones, con varones heterosexuales y con varones homosexuales en mi vida. Han sido los protagonistas porque de alguna forma creo que las niñas, con las niñas lindas a veces no se sienten como tan cómodas, ¿no?
Y en vez de transformar o de que eso fuese un impedimento para mí, lo transformé en algo positivo, porque al lado de varones aprendes una cantidad de cosas y te desenvuelves. Pienso que tienes otros zapatos para enfrentar al mundo cuando estás entre varones. De hecho, yo estaba en el liceo y mis 3 mejores amigos eran Juan Carlos, Popeye y Carlos. O sea, y yo siempre andaba con los varones, aunque de alguna manera tenía Evaliana, mis 2, 3 amiguitas, pero donde yo iba a comer, jugaba, el equipo, hacía todas las cosas que hacía con los varones. Wow, wow. O sea, ¿tú Aparte siempre he sido consentida por varones, entonces como que siempre soy reina en todos los momentos. Qué rico, qué rico. O sea, que fue una experiencia donde maduraste muchísimo y siempre sentiste también la protección de toda la gente que se rodeaba contigo, pues. Bueno, de alguna forma, no todo el tiempo las cosas son color de rosa, pero de alguna manera aprendes a defenderte de otra forma en esa selva de concreto que llamamos vida, que llamamos calle. Yo trabajo desde que tengo 13 años y bueno, al ser una niña tan chiquita, pero con un caparazón tan grande, tuve que, como te digo, lo primero es los valores que tienes en tu casa. Si no tienes valores en tu casa, te paras y así tengas un buen bastón, cómo sostenerte en ese río que tiene piedras, te vas. Si tú tienes unas buenas bases morales que de alguna forma aguante eso, el río quizás te lleva, pero en algún momento te puedes ir agarrando de una piedra y así continuar con lo que es la vida, ¿no? Que al final todos nos caemos, todos tenemos cosas. Lo importante, aunque suene trillado, pero hoy en día entiendo ese concepto tan bonito que no importa cuánto te caigas, ni cómo te caigas, ni de qué manera te caigas. Lo importante es cómo realmente te levantes. No importa si la gente se burló de ti, no importa si la gente no creyó en ti. Pienso que cuando la gente vive como con ese resentimiento que ya vas a ver cuando ya tú vas a ver, y ese ya tú vas a ver te transforma en una persona dura, en una persona que no cree en el mundo, en una persona que no sueña, y cuando dejas de soñar, dejas de vivir y dejas de brillar. Exacto. Entonces, de alguna forma siempre siempre veo el vaso medio lleno. Nunca lo veo medio vacío. Nunca, nunca. Tú en ese momento, cuando estabas creciendo entre los pasillos de Radio Caracas Televisión. Venevisión. No, te hablo ahora de Radio Caracas porque en ese momento estaba con la chiquita. Ajá. Sí, claro. Así, yo nunca trabajé casi. ¿Sentiste que tuviste ventaja por tu mamá tener años trabajando ahí? No, fíjate que no, más bien al revés, porque primero tenía a mi madrina que era Marta Piñango y que de alguna forma yo era una niña que estaba ahí protegida, entonces cero palanca. Y hoy en día me doy cuenta que cuando tú tienes gente en el medio o cuando tienes personas que de alguna manera puedan influenciar para que tú vas a conectar más rápido, lo que sea, es doblemente difícil. ¿Por qué? Porque vienes con la responsabilidad de que vienes con una recomendación y la gente que te recibe no te toma en serio desde la recomendación. Siempre te toman desde un favor. Pasa que tú tienes, no sé, cualquier tipo de negocio y la mayoría de las veces cuando metes a un familiar, siempre de alguna forma tienes que exigirle más a ese familiar o tienes que presionar más a ese familiar que lo harías con otra persona que incluso tenga menos experiencia que tu familiar. Es por la sociedad, por el que dirán, por lo que pasa alrededor. Entonces, no, más bien mi mamá me decía que era un círculo cerrado, que no me metiera en eso. Wow. Y yo me escapé hasta que un día llegué a ser extra. Hice un solo extra en mi vida. Y de allí me agarraron. Heredia era lo que hacía Heredia en Venevisión, era el señor que hacía las pautas. Y Heredia se convirtió en mi gran amigo. Lo quiero, lo quise toda mi vida. No sé qué habrá sido de la vida de Heredia, creo que ya no está. Y fue esa figura que estaba allí que era el que te pautaba, el que te llamaba, con el que hablabas todos los días, el que me oiga por ahí y sabe de lo que estoy hablando, se va a acordar de Heredia. Y era como eso, como que te das cuenta en el momento y dices, bueno, yo entré a hacer esto de extra y enseguida la vida dio vueltas. Yo presenté mi prueba de actuación, entré en Venevisión, había como un instituto de formación donde los talentos que ellos estaban interesados te ponían a estudiar.
Okay. Entonces, bueno, estar estudiando y ser becado era como un paso tipo Televisa, lo que fue en algún momento, nosotros a menor escala, pero con esa visión. Estábamos ahí, un grupo súper interesante, Fabiola, muchos estuvimos Okay. allí. ¿Cómo logras, recuerdas la vez que hiciste el casting? Porque participaste en una de las novelas más exitosas de Venevisión, donde salieron también grandes estrellas como Edgar Ramírez, que está triunfando en Hollywood. Pero la vida te cambió definitivamente. ¿Cómo llegas a este casting y qué tú crees que hizo que te dieran ese papel? Bueno, primero no fue la primera novela que hice con Okay. Padrón. Antes de eso ya yo venía trabajando con él como 2, 3 proyectos hasta que llegué a hacerme lado de Cosita Rica. ¿Cómo llego a Padrón? Bueno, Padrón era aquel símbolo de que cuando estuvieses en una novela de Leonardo Padrón podías decir que de alguna manera ya estabas en el camino correcto. Yo, como te acabo de comentar, empecé en Variedades, que es todo programas de comedia, Sábado Sensacional, todo esto, y luego entré en Dramáticos. Una vez que entré en Dramáticos, hice novelas con Vivel Noel, siempre con personajes bien pequeños, hasta que en una de las producciones de Padrón, Carolina de Jacobo, que era su productora ejecutiva, que la quiero mucho, si me estás viendo por ahí, Caro, me dio la oportunidad de entrar de por lo menos ser vista o llamar la atención de Leonardo para esos castings que iban a comenzar, porque entrar en las novelas de Leonardo no habían casting, porque de alguna forma habían casting para los personajes, más no para personas nuevas. ¿Sí me expliqué bien? Entonces era como su grupo bien cerrado, su patria afectiva, que él hoy en día la sigue llamando, y tener la oportunidad de que podía entrar alguna persona nueva de ese grupo de caballos que era Elba Escobar, Gustavo Rodríguez, Noel Arteaga, Roberto Lamarca, su grupo concreto con que él siempre trabajaba era muy importante. Y Carolina de alguna manera vio mi potencial y pudo comentar que por favor me permitieran hacer uno de los castings. Bueno, así fue. Empecé en Amantes de Luna Llena. Wow. Sí, en Amantes de Luna Llena, que hacía Trinidad y Tobago. Y luego de eso, yo soy como mala para los tiempos, pero después creo que hicimos El amor las vuelve locas, y luego fue Cosita Rica, luego Ciudad Bendita, no sé, por ahí voy. Pero fue como 2, 3 proyectos antes. Nada, yo iba pasando por un pasillo y Carolina le dijo, ella es la chica, y yo de espalda. Yo estaba haciendo un personaje de una secretaria en otra novela, no me acuerdo cuál, y yo iba con un taller rojo. Y Carolina le dice a Leonardo, ella es la chica que yo quiero que haga para El País de las Mujeres. Fue mi primera, perdón. Y mis contrafiguras o mis personajes que iban a estar al lado mío era Roberto Lamarca y Gustavo Rodríguez. Yo no lo podía creer, o sea, imagínate yo, una súper pelada que no tenía nada de experiencia, estar al lado de esos 2 caballos. Ese personaje se llamaba Yulacy, que era una chica de barrio, una chica que no tenía muchos estudios, pero que bueno, ella quería triunfar, salir y trabajar. Lo importante es que Yulacy quería trabajar, pero decía que era secretaria y no había terminado ni el bachillerato, ¿no? Y se encuentra con estos personajes y bueno, ya la gente vio la novela. Pero yo entro a ese casting y él me ve de espalda y él dice, oh, wow, es perfecta para lo que estaban buscando, porque esta chica muy llamativa, que estos 2 personajes que manejaban mucho la comedia en esa novela, bueno, contrataban a esta niña no por su profesión ni porque era muy, muy buena, sino porque era muy linda. Entonces, bueno, de esa manera entré a trabajar en las novelas de Leo y gracias a Dios pude batear. Me lanzaron ahí la pelota y bateé. Y con preparación, estudio, me fui quedando y bueno, hicimos muchas cosas lindas y muchas cosas juntas. Sí. Tú viviste también momentos de mucha productividad en la televisión venezolana. En ese momento no existían redes sociales como hoy en día. La televisión tenía mucho poder porque, bueno, veías esas grandes producciones como esa novela. ¿Hiciste dinero en la televisión venezolana? Mucho, sí. ¿Pagaban bien?
Bueno, sí, hicimos dinero. De alguna forma es público para las personas que de alguna forma hemos trabajado en televisión o con empresas corporativas, como puede ser un Telemundo, Univisión, Televisión, como tal, que los sueldos quizás no son tan gorditos como tal, pero había una gran balanza, que teníamos una exposición muy importante, no existían las redes sociales y el que estaba ahí estaba realmente porque era convocado, porque era requerido por un país y era aceptado por un público. Entonces teníamos muchas campañas publicitarias, muchos eventos. Yo salía de grabar, bueno, peleábamos todo el tiempo con las producciones de las novelas porque todos teníamos tigres, lo que le decíamos tigres, y matábamos un tigre aquí y otro más allá. Entonces, todo tenía una balanza muy, muy interesante porque teníamos mucho trabajo. Wow. ¿Y recuerdas ese momento que empezó a salir la novela al aire y cuando tú saliste a la calle, la receptividad de la gente? Porque yo recuerdo que eso fue Cosita Rica. Bueno, estoy hablando de Cosita Rica porque creo que fue esa la novela con la que yo más quedé impactado contigo y con el gran trabajo que hiciste en ese momento. Gracias. Quizás no vi las anteriores porque estaba muy chiquito, pero Cosita Rica me dejó a mí... Pero después de eso vino Ciudad Bendita. Ciudad Bendita, pero yo no sé porque yo te recuerdo. Claro, y yo porque sé que me mucha la ola gente... la representación Ajá, de un país. exacto. Venía con una mamá que era patria mía, que era el 80% de las madres venezolanas son patria mía, que fue como mi madre, una mujer que echaba para adelante, que trabajaba por sus hijos, que no le importaba tener 4 o 5 trabajos, que hacía de ascensorista, de camionetera, de esto, se disfrazaba de payaso para sacar a sus hijos adelante. Entonces Melao era la representación venezolana de esa juventud que estaba allí, que aunque era una niña divertida, no era una niña mala, ni era una niña que hacía cosas malas, ni que robaba, ni que hacía nada. Era una niña que de alguna manera pertenecía a un ecosistema con su hermanito y eran esa familia que vivía en esa casa de Mamá Santa, que la casa de Mamá Santa era también la representación de la familia venezolana, ¿no? Donde en esa casa se trataban como familia, pero no eran familia, por ejemplo, ¿no? Y todos vivían en una gran hermandad. Entonces Leo, de una manera muy sublime y muy hermosa, como escribe Leonardo, palpaba la representación de un país. Éramos la crónica de un país en ese momento. Se trataba con mucho respeto y con mucho amor. Por eso la gente se identificó tanto conmigo y con todos los personajes de la novela, porque no solamente fui yo, todos los personajes tenían un peso importantísimo porque todos eran la representación de un país que se manejaba con mucho respeto. Qué bueno. Y hoy en día, ¿qué tal la relación, por ejemplo, con Fabiola Colmenares? Divina. Que en ese momento era como tu hermanastra, algo así. Sí, ella era como mi hermana. Ajá, la novela. Sí, mi hermana mayor que yo amaba y quería siempre ser como ella y yo estaba ahí todo el tiempo para, tú sabes, para las que sea, como decimos por ahí. Con Edgar Ramírez, que está triunfando en Hollywood. ¿Qué tal tu relación con él? Casi tan bello, lo adoro. Bien, claro que sí, bien, bien. De alguna manera, en algún momento cuando ha venido a Miami nos hemos visto, admirándolo como todos, sintiéndonos orgullosos de tener esa representación tan bonita y que Edgar con su talento, con su nobleza y con ese don de gente que tiene, mira dónde está parado, ¿no? Qué maravilla. Bueno, qué bueno. Entonces llegó Ciudad Bendita. Llegó Ciudad Bendita y era Barranco. Que la Barranco. Siempre estos personajes fuertes. Porque Leonardo, cuando ya nos vamos a hacer Ciudad Bendita, imagínate, la que era mi madre ahora iba a ser mi enemiga, porque era la Diabla, y la Diabla en Ciudad Bendita, bueno, era la tatuadora del mercado. O sea, imagínate tú, donde ella no aceptaba injusticias, donde era este personaje también heroico que de alguna forma, aunque dejaba de ser esta madre que representaba, pasaba a ser otro personaje súper heroico, donde representaba a esa mujer trabajadora que sí, tatuadora y todo lo que tú quieras, pero con unos valores y con una lucha que miles y millones de mujeres se vieron identificadas con ese personaje que era la Diabla. Y Leonardo me dice, ¿estás sentada o estás parada? Y yo, bueno, me voy a sentar porque imagínense, si usted me dice esto viene rudo. Era la primera vez que íbamos a decir que la
mujer venezolana, que la policía venezolana era corrupta, que era una matraquera de punto. En la televisión venezolana, tanto en cine como en televisión, siempre se había expuesto que el policía era el malo. Vimos en cantidades de películas venezolanas que veíamos que los policías eran los malos en hombre. En ninguna novela se había dicho nunca que una mujer estaba contaminada o era corrupta. Y esta mujer, por primera vez, iba a salir en la televisión, en el horario estelar, en la mejor novela de un país, ¿no? Diciéndole al mundo, soy policía, soy matraquera y soy corrupta. Y aparte, era, como te digo, la crónica de un país. Esta mujer se crió en ese mismo barrio, de ese mismo mercado, que es lo que sucede y lo que ha sucedido durante miles y miles de años. Lo que pasa es que la gente no lo habla, que es ese mismo policía que crece allí, estudia allí, entre los delincuentes, la gente de bien, entre toda la comunidad del barrio, y se convierte en policía, y ese policía luego es el que te agrede, el que se aprovecha porque conoce tu vida y es el que dice, o me pagas o simplemente no vendes, ¿no? Wow. Entonces para mí fue muy fuerte porque después de hacer esta niña que era un melao que no empalagaba y que de alguna forma, bueno, los grandes pecados de melao fue estar enamorada de Cacique, por ejemplo. Hasta pero yo. hasta todas, por favor. Oye, yo recuerdo que ese mercado, ¿eso fue hecho por Venevisión o eso fue un mercado de verdad? Bueno, ambas. Porque fue increíble lo que hablabas tú hace rato, que estar en la televisión en ese momento era el momento de oro. Nosotros, el Grupo Cisnero tenía muchos warehouse, y en unos warehouse en La Yaguara ellos ambientaron casi como si fuese de verdad el tamaño del mercado del cementerio. Hicieron la réplica exacta de un mercado. Wow, y muchos extras, me imagino. Entonces nosotros prácticamente vivíamos en La Yaguara. Wow. Todo el mundo. Nosotros llegábamos al canal y llegábamos a La Yaguara a las 8 de la mañana y podíamos salir a las 3 de la mañana de ahí todos los días casi de la vida, porque ahí era donde estaba el mercado. Habían escenas puntuales que de alguna manera se hicieron en el mercado de verdad, pero bueno, si se recuerdan, el mercado de Venezuela, el mercado del cementerio, era un mercado importante y bien complicado, ¿no? Sí. Entonces, sí existieron muchas tomas de verdad que se hicieron ahí, pero la mayoría se hicieron en esta réplica exacta que se hizo para nosotros poder grabar esa novela, sí, tan interesante. Entonces, esta mujer odiaba a la diabla, odiaba al mundo, se odiaba ella misma. Ella era una chica que no reía, que bueno, esa mujer que nació y se contaminó dentro de su misma comunidad y se llenó de resentimientos y no hizo sino de repente usar su poder para aplastar al prójimo, ¿no? Era como el mensaje. Y verlo en mujer, yo salía de grabar y yo veía mi camioneta, y si a mí me paraban en una esquina y yo veía que era una mujer, me pasó más de una vez. Decía, tú eres la que está diciendo por ahí que nosotros somos unos delincuentes, ¿no? Tracaleras. Que nosotros somos unas malandras. Dame los papeles del carro. Sí. Más de una vez me pasaron cosas graves, de que una vez me iban a meter una droga en el carro, así de fuerte. ¿Y cómo manejabas eso con esas mujeres? Bueno, sonriendo y aplaudiendo. Porque gracias a Dios a mí la gente me quiere, pero... No, pero yo creo que también era un mensaje de que estabas haciendo bien el personaje. Yo creo. ¿Se lo tomaron en serio? Yo creo, no, de verdad, hubo un momento que fue como heavy porque era muy expuesto, porque la gente era muy televidente y la novela era sagrada para el venezolano, o sea, era sagrada. Y no había una persona que realmente no te conociera en cualquier lugar donde uno estaba. Y no es por aquello de que, ay, qué famosa, sino que era la situación de un país. Entonces, ellas verse identificadas, que nunca nadie había dicho que las policías motorizadas, aparte yo me fui a la Cota 905, yo practiqué de verdad, porque yo odio las armas. Entonces, esta policía llamada Barranco, ella usaba un arma de reglamento, pero ella usaba otro arma que se metía dentro del chaleco.
Y yo decía, yo tengo que sentir esto de verdad. Yo tengo que, en el momento que a ti te dan una pistola de mentira o te dan una pistola que está sellada, o no me acuerdo ahorita cómo se le dice la palabra exacta cuando la utilizas en cine o en televisión, tú dices, bueno, por más que sea, yo tengo que aprender a manejar esto. Cuando yo llegué a donde César Bolívar a grabar nuestra primera escena, que era en un barranco, era en un súper barranco en honor a Barranco, que yo tiraba bendita por un barranco y la perseguía. Eso fue una persecución de verdad. Y yo decía, yo no puedo hacer el ridículo. Y yo, hey, yo que soy más Kitty. Y, oye, por favor, no. O sea, entonces yo tuve que formarme de alguna forma. Yo me entrenaba dentro de mi apartamento con las paredes del apartamento con policías, de verdad, en ese momento que yo de alguna forma pude conectar y decir, yo necesito que ustedes me ayuden y me entrenen porque yo no sé hacer nada de esto. Y me fui a la Cota 905, donde estudian los policías para ser policías, y allá me fui a disparar, a correr, a llenarme de tierra durante un tiempo para poder llegar a donde César Bolívar y por lo menos decirle, aquí estoy, no te creas que soy melado. y también para que la gente realmente se creyera el personaje y las policías de verdad en Caracas te pararan. Sí, porque esta mujer no se reía. Esta mujer, en aquel momento, estaba una moda muy marcada que no teníamos ceja. Ninguna. ¿Te acuerdas de esa moda? Los hilitos. Que uno se hacía, que más bien te querías era afeitar las cejas para tener unos como hilitos. Y no estoy hablando de que eso fuese hace 50 años, porque yo tampoco 2006, ¿no fue? 2005, no sé, 2006. yo no me acuerdo exactamente, porque... Pero la moda cambia así. Entonces yo tuve como la inspiración con una mujer policía de verdad que me ayudó, me entrenó, me medio orientó para montarme en moto, porque Barranco andaba en moto y andaba en G de la Policía Metropolitana. O sea, esta era de verdad una tipa de punto que se bajaba de la moto y llegaba al mercado. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Y dónde está mi sobre? Ay, me gusta esto, coño, tan bonita esas pantaleticas, y me gustan estos zapaticos, y me gusta esto. Y ella hacía mercado dentro del mercado, descaradamente, y pasaba puesto por puesto buscando Tracalear. Su cuento semanal que le tenían que dar ahí, porque ella creía que ella permitía que gracias a ella esa gente estaba ahí trabajando. Wow. ¿Qué es lo que sucede en un país? Sí, sí. ¿No? Y no solo en Venezuela. En todas partes del mundo, pero era muy fuerte decir bueno, que acá no la creo, mujer... ¿no? Acá bueno, no sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cómo la vida te cambió al llegar a los Estados Unidos y, bueno, encontrarte con una realidad muy distinta a lo que vivimos en Venezuela? Y solo el que vive aquí la va a entender. Mira, como todos, yo pienso que ya voy a cumplir 12 años aquí. Yo en estos días hice una entrevista y dije, ya yo pasé mi década, ¿no? Mi década, al tú pasar tu primera década, así dices, bueno, ya estoy como en otro lugar. Pero pienso que el proceso que de alguna manera hemos vivido todos los que pasamos por esa situación, los primeros 3, 4 años fue de intento, de conectar, de hacer casting, yo hice cover, mucho teatro. Yo llegué aquí haciendo como algunas cosas puntuales, tratando de conectar, siempre con la visión de que sabes que tienes que de alguna manera empezar de cero, pero empezar de cero desde un lugar apropiado y respetado, ¿no? Más allá de que no puedes, no sé, pretender llegar aquí de protagonista cuando vienes de otro país con un proceso. Eso siempre ha estado claro. Lo que no ha estado claro, o lo que no estábamos preparados, creo que era a quizás tener quizás tantos parámetros por el acento, por las nacionalidades. No es una mentira que los mexicanos y los colombianos son privilegiados delante de los venezolanos en la industria de la televisión. Entonces, es así, pero no porque sean mejores o porque yo esté hablando mal de ellos. Es porque ellos están primero en el mercado y nosotros, los venezolanos, de alguna manera, éramos los dueños de las novelas y éramos muy poderosos y no teníamos necesidad. Yo tuve invitaciones para venir a hacer novelas a Miami, muchísimas, pero yo tenía tanto trabajo y estaba siempre un proyecto detrás de otro que yo no tuve oportunidad de decir, bueno, déjame descansar aquí y ir a hacer la novela en Miami, porque de alguna forma era mucho trabajo muy constante. Entonces, cuando me refiero de que de alguna forma ellos son privilegiados porque tienen en esta industria mucho más tiempo, es una realidad. El acento neutro, todas estas características que nosotros de alguna manera hemos tenido que aprender a manejar. Y en ese momento quizás uno no lo ve desde el mejor lugar porque
Bueno, porque no estábamos preparados, simplemente porque nadie estuvo preparado para esto, ni nos educaron en el buen sentido de la palabra para hacer tu trabajo en otro lugar del mundo. Y si lo hacías, ya ibas con la empresa, te llevaban, no empezabas por ti solo. Entonces, obviamente, eso tiene un arriba, tiene una parte en el medio donde más o menos te mantienes, tiene una depresión absoluta donde te encuentras quizás con una realidad, con una soledad, con una inversión de dinero, con unos amigos que ya no son, con una gente que se les cayeron las máscaras, porque así es la vida. Cuando llega la adversidad, yo tengo un video por ahí increíble, que la adversidad no es tu enemigo, la adversidad simplemente viene a mostrarte el camino. ¿Sentiste en algún momento que cuando llegaste acá o en tu proceso aquí en los Estados Unidos, gente que tú pensabas que eras tu amigo te dieron la espalda? Sí, claro. Sí. Pero lo agradezco profundamente porque dar la espalda significa que te dejan el camino claro, te dejan el camino limpio. Cuando tú estás rodeado de personas que solamente aplauden como focas en el momento que tú estés bien o tengas buenas conexiones o tengas quizás las oportunidades más claras y más abiertas que las personas que tienes alrededor, sirves. Pero cuando de alguna manera tu luz se medio apaga o estás cabizbajo o necesitas conectar o de alguna forma reconectar, que es lo más importante, y esas personas que pensabas tú que podían ser un apoyo o luz o algo en el camino que te pudiese servir para continuar, te das cuenta que no están y no estuvieron nunca. Entonces lo que haces es agradecer. Después de, somos seres humanos, nos corre sangre por las venas, no es que no nos importa. Claro que nos importa y nos duele porque somos seres humanos y te sientes desilusionado, te sientes decepcionado, sientes que de repente personas no fueron leales contigo como tú fuiste con ellos. Pero en el fondo es lo mejor que te pasa. Los años pasan, nos hacemos retoquitos, nos hacemos cositas y la gente siempre tiene algo que criticar o siempre tiene algo que decir. ¿Cómo lo manejas tú hoy en día de todos esos haters o toda esa gente que le encanta criticar a través de tus redes sociales? Bueno, yo te digo algo, yo no tengo tantos haters. A mí la gente me quiere realmente y la gente que se mete conmigo de alguna forma, no sé, no le paro a eso. Estoy educada con otra cosa en mi corazón. Pienso que yo no soy una influencer, no agarré un teléfono para convertirme en alguien famoso ahorita y dije, ay, déjame ver qué voy a hacer. No, yo vengo con otra formación, con otra crianza. Más bien antes exponerte y decir y hablar de todo lo que tenías y todo lo que habías logrado o en dónde vivías y cómo vivías y cuántos carros tenías, era una falta de respeto, era una cosa que sobraba. Realmente al público le importa cuántas novelas hagas, cuáles son tus proyectos. La gente no le importaba cómo comías o en dónde vivías. La gente le importaba tu trabajo, que es lo que realmente es la formación que yo tengo. Entonces yo no me conecto con esas cosas porque, ¿por qué no? No me afectan. Y cuando son muy fuertes, en estos días hicimos un video y de alguna manera fue un video pensado para que pasara así, porque la entrevista, aparte viene una persona de producción de un programa aquí bien famoso, él es de nacionalidad española, que es un chico increíble que me encanta, pero bueno, su manera de trabaja con ese amarillismo europeo que están acostumbrados en España a trabajar desde ese lugar. Entonces, si tú vas a trabajar desde ese lugar, yo te voy a dar un personaje para que esto fluya. Porque si tú me pones una concha de mango, yo no me voy a caer en ella. ¿Te lanzó tu conchita? Me lanzó mi conchita de mango y yo se la devolví, patiné y le dije, mira cómo me defiendo. Claro. Entonces eso es show business, claro, lo que hablamos, pero... No, yo aquí no hay personaje, aquí estamos a la aquí hablamos tú y yo, pero en ese tipo de cosas, porque si tú me haces una pregunta en contexto y me dices, ¿cuál es la peor ciudad para vivir según tu criterio en la ciudad de Miami? Yo digo El Doral. ¿Por qué? Porque yo no tengo niño chiquito, porque yo me manejo en otro ecosistema, me gusta una ciudad cosmopolita donde yo pueda salir, caminar. O sea, tengo otro estilo de vida.
Pero cuando tú editas y pegas y pones en contexto y tú dices cuál es la peor ciudad de Miami y tú editas y pegas y pones Doral, quedo yo como un zapato porque yo estoy diciendo que la peor ciudad de Miami, imagínate, donde el 80% de las personas que viven en el Doral casi todas son venezolanas. Estoy metiéndome con el venezolano y con el Doral. Entonces yo no me voy a defender de eso porque eso es indefendible porque yo no lo dije. Yo no lo puse desde ese contexto. Entonces es algo, como te digo, que me resbala. Creo que en primicia lo estoy explicando aquí contigo. Y si se ponen muy intensos, tampoco es un secreto que en la ciudad del Doral está llena de gente enchufada. Entonces, si hablamos desde el punto de vista político, tampoco me interesa estar en el Doral, porque para estar en el Doral, como si viviese en Caracas, las Mercedes, Venezuela, me hubiese quedado en Venezuela. Exacto. Y hablando de enchufado, ¿cómo? Se tenía que decir y se dijo. Hablando de enchufado. Hablando de enchufado, tengo una curiosidad porque trabajaste mucho con él en su momento. ¿Quién? Con Roque Valero. Ay, Roque, vale, Dios mío, qué pena con la visita. Qué pena para todos con Roque. A mí me encantaban sus músicas y su talento. Todos amábamos profundamente a Roque. Roque era uno de los niños consentidos de Leo, porque Roque, independientemente, no sé la persona que sea hoy en día, ni quiero meterme en temas políticos, pero Roque, es un gran ser humano. Yo me voy a quedar con el recuerdo que yo tengo de Roque Valero, no con el recuerdo que pueden tener otras personas en este momento. De hecho, ni lo sigo en sus redes, o sea, no sé si lo sigo o no, pero nunca lo veo. O sea, nunca lo veo en redes sociales, ni he sabido más nunca nada de él. Pero Roque era ese chico que ni siquiera tenía cartera, que Fabiola y yo le regalamos su primera wallet porque lo regañábamos porque andaba con la cédula metida dentro del blue jean. Era un chamo que se montaba en la azotea de su casa con su guitarra a hacer canciones. Era un poeta, era un pana que estaba conectado con otras cosas en el mundo, con una sensibilidad social y con unas cosas muy, muy bonitas. Entonces, si la gente se transforma en el camino o hace cosas desde otro lugar, cada quien es responsable de sus actos. Pero yo me quedo con ese Roque hermoso, divertido, que aparte nosotros nos convertimos en familia porque no hicimos una. Hicimos muchas novelas donde al final te das cuenta que de los 365 días del año prácticamente pasabas 300 días con tu familia de trabajo. Sí, además que Roque rompió un estereotipo del típico galán de telenovela. Claro. O sea, Roque Valero era totalmente diferente a lo que veíamos. El antigalán. El antigalán, pero con mucho talento. Y por eso todo el mundo lo amaba, porque todo el mundo se sentía identificado con ese cachito, que era ese chamito que se portaba mal en el barrio, que quizás se montaba en una moto aquí y hacía otra cosa, pero era la representación de un país, ¿no? Cachito con el pegado. ¿Te acuerdas? Cachito con el pegado. Por Dios. Cachito con el pegado, por favor. Pegado. Que el pegado estaba enamorado de Melao y Melao lo odiaba. Soy pegado, vete para allá. No te me pegues. No me toques. Tan feo. Ay, te odio. Viene Cacique, ni me hables. Ay, no te me acerques que viene el galán. Por favor. Y Cacique me decía, oye, Melao, por favor, quédate quieto. ¿Qué estás haciendo ahora en Miami para que la gente también te pueda seguir y de una forma también apoyarte? Bueno, yo me conecté con esto, te digo, de ese proceso de depresión, de bajar y de subir y de tener la necesidad. Yo, más allá de conectar, es la necesidad que ya llega un momento que tu alma y tu cuerpo te piden, necesitas tarima de algún lugar, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos un intento de comenzar con estos proyectos y yo de alguna forma me volví a pagar con el teatro y con todo esto. Y, el año antepasado y el año pasado de tener esta necesidad, de tener este vacío en el corazón y como tú dices, también de poder conectar con las marcas y de poder comenzar a trabajar nuevamente. Bueno, surgió esta idea. Mi amigo Adrián Matos, que de alguna forma siempre anda por ahí echándome broma, me dice un día, estamos grabando algo, yo lo invité a un lugar donde íbamos a comer y va a ir no sé qué cosa, porque yo le digo, ay, no sé qué broma, por favor, no lo pienses más y vente conmigo. Y él dije, sí, claro, vente conmigo. Ay, marico, no lo pienses más y vente conmigo. Yo dije, vente conmigo. Claro, yo puedo hacer como que la gente viva todas las experiencias.
tun, tun, tun. Yo soy súper creativa, me gusta como dirigir, escribir. Yo escribo todos mis proyectos. Soy como, me gusta hacer todas mis cosas, tengo el talento y me da como la capacidad de desarrollarlo. No es como un dolor de cabeza para mí, sino más bien es algo que me nutre. Y dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo que conecte, sacándole las virtudes a todas las personas que nosotros podamos visitar, sea empresas o a nivel personal, y que tenga una presentación, un desarrollo y una despedida? Y es lo que hice con Vente Conmigo. Vente Conmigo es una experiencia desde mis ojos cinematográfica que yo te voy a hacer vivir la experiencia donde yo vaya desde mi experiencia, valga la redundancia, ¿no? Porque de repente tú vas a un sitio y lo ves con otros ojos porque tienes otra personalidad o porque tienes otra visión. Pero si vienes a verlo conmigo, yo te voy a enseñar la visión que yo viví. Entonces creo que de alguna manera por eso ha conectado, porque no estoy como para hablar mal de nadie, a resaltar las bondades o las virtudes, sea de la comida, del restaurante, del venue, no estás en o de la chisme. persona. No estoy en chisme. No estoy en chisme, porque ya hay bastante de eso. Ya va, Carolina, tejera. Perdón, pero... Por favor, ¿qué pasa la tejera? Oye, y tengo factura con la Yepes, que vamos a sacar ese podcast. Ya lo tenemos listo la primera temporada. Por favor. No, te estoy jodiendo. Sí, óyeme. Tengo una casa productora asociada, que son mis amigos de Miami Break News. Ay, los adoro. Son increíbles. Un beso, chicos. Luis y Alejandrito. Ajá. El otro se me ha olvidado. Sí, Luis y Alejandrito. Luis López, Luis Flores y Alejandrito. Porque está el productor, los dos son Luis, el productor. Luis Flores, Luis López y Alejandrito. Exacto. Semprum. O Mendoza. Ellos son mi casa productora asociada con factura con la Yepes. Ya tenemos grabada toda la primera temporada. Pronto vas a saber, porque vas a estar invitado para el lanzamiento, para activar mi canal de YouTube y todo esto, porque yo, como bien estamos hablando, yo no había comercializado nunca con las redes sociales. Las redes sociales para mí era como, no sé, mostrar de alguna forma lo que hacía fuera de trabajo. De trabajo, sí. Hoy en día no, hoy es el trabajo. Es al revés, sí. Hoy en día es el trabajo. Pero esto me ha encantado porque me ayuda todos los días a descubrir que puedo hacer miles de cosas, a divertirme con los videos cuando yo edito, de alguna forma todo musicalizo y pienso, porque hago el speech de todo lo que está sucediendo. Entonces eso no me lo puede hacer nadie. Lo tengo que hacer yo. Claro, yo aquí edito, grabo. Bueno, no, tengo a Víctor Zoila. Ajá. Entonces, la todera. Tengo factura con la Yepes, que vamos a sacar esto, vamos a empezar a grabar la segunda temporada, y factura con la Yepes es un programa que sin ninguna pretensión simplemente quiere conectar empresarios o emprendedores para que valoren y sientan que sí se puede. ¿Qué pasa cuando los números están en rojo? ¿Qué pasa cuando las temporadas no son buenas? ¿Qué pasa con el dinero cuando hay que aguantarlo? Cuando te piden una cantidad de requisitos en Estados Unidos, lo que es un permiso sanitario, un permiso de esto, un permiso de aquello. ¿Qué haces? Porque mientras tanto tienes que pagar renta y establecer tu negocio. Mucha gente tira la toalla a mitad del camino. Los que hemos tenido negocios tradicionales sabemos lo complicado que es tener negocios en Estados Unidos. Entonces... Ay, mira, mis plumas vuelan. Oye. Entonces eso, conectar y decir, no soy un gurú de economía, soy esta persona que viene a unirlos con mucha alegría y personalidad a que facturen con la Yepes. ¡Qué rico! Te quiero en la segunda temporada. ¡Of course! ¿Te arrepientes de algo que haya pasado en tu vida? No. Nada. No, ni de lo más malo. Hay que arrepentirse de lo que uno no hace, brother. Venga, me encantó. Gracias de verdad. Yo te quiero más y estoy muy agradecido de que estés aquí conmigo. Yo sé que en Venezuela, que nos ven bastante, la gente va a estar muy feliz de verte, porque se van a reencontrar con esa Venezuela fructífera, de grandes producciones. Venevisión, imagínate, era un monstruo que hacía grandes telenovelas y tú fuiste parte de eso. O sea, tú eres historia en nuestro país. ¡Qué rico! Me encanta. Marica. Por favor, soy una referencia. ¿Cómo te seguimos en las redes? @Andre Yepes y, por favor, @20 _ conmigo sin la O. Bueno, amigos, recuerden siempre suscribirse. Vámonos con la cámara principal, acá. ¿Cuál es la cámara principal? Esta. Ay, Dios mío, esta. Ay, me encanta. Yo quiero cámaras así, sí, gusta. fabuloso. Ay, me encanta. Bueno, esta es la magia de los Hispanos Unidos aquí. Suscríbanse, denle la campanita, comenten este video, cuéntanos qué tal te pareció esta gran evolución de mi amiga Andreina Yepes. Y recuerden que si quieren ver grandes historias como estas, luego de la pausa.